Hola, mi nombre es Axel Rojo, bienvenido a una nueva cápsula del Pre-UCN. En esta ocasión veremos el plano cartesiano y las funciones. Como sabemos, nosotros vivimos en la tercera dimensión. Eso se puede asemejar a un cubo, donde tenemos el eje X, Y y Z en 3D. Para efectos de graficar en materia de matemáticas, lo que se usa es un corte bidimensional, donde aparece el famoso plano cartesiano, con su eje X y su eje Y. Aquí es importante darse cuenta de que existen 4 cuadrantes. El primero, donde el X siempre es positivo y el Y también. El segundo cuadrante, donde el Y es positivo y el X es negativo. Tercer cuadrante, donde ambos son negativos, X e Y. Y el cuarto cuadrante, donde X es positivo e Y es negativo. Este plano está graduado, dependiendo de las unidades, pero siempre va de uno en uno, ¿ya? Y lo importante es utilizar la misma escala para realizar gráficos. Y así graficar funciones o curvas geométricas cerradas. Las funciones son de las partes más importantes en la matemática y en la PSU. Su expresión es de la siguiente forma. Parece un poco compleja, pero es muy simple de entender. En primer lugar tenemos el dominio, luego el codominio, luego la función en sí y por último el recorrido. La analogía que se puede hacer es que la función representa a una juguera de manzanas, ¿ya? Entonces esta juguera solo admite manzanas y es aquí donde aparecería el concepto de dominio, lo que puede ingresar a la función. El codominio es un concepto que me dice lo que puede salir, ¿ya? Y eso dependerá de otros factores, por ejemplo jugo espeso, jugo con exceso de agua, etc. Y finalmente el recorrido es lo que realmente sale de la función. Para graficar funciones, lo primero que se tiene que hacer es analizar lo que tengo. En este caso, esta es nuestra función y está definida para este dominio. Eso sugiere que para una misma expresión de funciones existen infinitas de estas. Para realizar la gráfica de esta función, se debe hacer una tabla y evaluar los números que me indica el dominio. Por ejemplo, se debe hacer la tabla de X con Y. Lo primero que me indica el dominio es que parte en el número 3 hacia el menos infinito. Quiere decir que esta función no admite valores mayores a 3. Por ejemplo, 4, 5 no está definida. Por lo tanto, el primer valor que me entrega es 3. Entonces lo que se debe hacer de mi función, cuando vale 3, es reemplazar ese número en el X. Al resolver eso, obtengo que el f de 3 es 0. Entonces, así voy construyendo mi tabla. Una de las cosas más importantes de evaluar para graficar funciones es ver los valores críticos. Esto es, cuando mi función tendrá como respuesta el valor 0 en Y, quiere decir que la función corta al plano cartesiano en 0, y cuando, o sea, ¿qué pasa cuando yo agrego el valor 0 a mi función? ¿Qué pasa con la gráfica? Estos dos valores van a sugerir los límites de la gráfica de la función respecto al plano cartesiano y así nos va a otorgar un comportamiento y vamos a poder graficarla. Una vez realizada la tabla, lo que obtenemos son los pares ordenados y esto nos va a ser útil para graficar la función. Por ejemplo, como habíamos dicho, cuando X vale 3, nos encontramos con que Y vale 0. Por lo tanto, tenemos el par ordenado 3,0, que gráficamente sería 3 unidades en el eje X y 0 en el eje Y, ¿ya? Cabe destacar que se debe cumplir con la condición del dominio, que nos decía que esta función es evaluable desde el 3 hacia el menos infinito. Por lo tanto, la gráfica de esta función empieza en el 3 y se prolonga hasta el menos infinito. Una cosa importante es que en el eje X está el dominio. Por lo tanto, como ahí se presenta, el dominio es del 3 hasta el infinito negativo. Quiere decir que la función acepta todos estos valores. Por otra parte, el recorrido son todos los valores que se presentan en el eje Y. Como podemos ver, en el eje Y, los valores que parte es el 0 y se va prolongando parabólicamente hacia el infinito positivo. Por lo tanto, el recorrido de esta función, el recorrido es igual al 0, paréntesis cerrado porque toma ese valor, coma, infinito positivo.
con el paréntesis abierto porque ese valor no es cerrado. Como podemos ver, eje Y, recorrido, eje X, dominio de la función. La función inversa es la función recíproca o opuesta a una que se nos está entregando. Gráficamente la separa un eje de simetría que pasa por el 0 y su cálculo sugiere la siguiente operación matemática. En primer lugar, se nos plantea esta función. Lo que se hace es reemplazar el f de x, que a la vez también se puede llamar y, como una expresión de x. Luego lo que se debe hacer es despejar la variable x. Para hacer esto, puedo elevar toda esta expresión al cuadrado, me queda y cuadrado es igual a x. ¿Por qué no se considera la parte negativa? Porque está diciendo que el dominio va desde 0 al más infinito y el codominio, o lo que puede salir, también va de 0 a más infinito. Por lo tanto, al ser una expresión cuadrática, se considera la parte positiva, porque también existe la solución negativa. Una vez hecho esto, lo que se debe hacer es reemplazar las incógnitas. Es decir, x se cambia por y, e y se cambia por x. Y así obtenemos la función inversa. Reescribiéndolo, tenemos que f a la menos 1 de x, esta es la notación para función inversa, es igual a x cuadrado. Como dije anteriormente, al existir una función y su inversa o recíproca, va a existir una recta que pase por el origen y que actúe como eje de simetría de ambos gráficos. En este caso sería la recta verde. Cabe destacar que no necesariamente las gráficas de la función inversa y su función original se intersectan en un punto. Este fue el caso especial donde teníamos raíz de x y x cuadrado, que se intersectan en el punto 1. Composición de funciones se refiere a evaluar lo que tenemos en una función en otra. Por ejemplo, la expresión g o de f sugiere que lo que está en f sea evaluado en g. De otra forma sería g de f de x. Y esto se realiza reemplazando lo que tenemos en f en g. Por lo tanto, la expresión quedaría como donde está el x, que es la variable, se reemplaza lo de f en la función g. Caso contrario, que nos piden evaluar lo que está en g, evaluarlo en f, va a ser f de g de x. Y eso es reemplazar la variable de g en x. Por lo tanto, quedaría x más 7 al cuadrado más 1. Lo siguiente son las características de las funciones. Las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. En primer lugar, la función inyectiva es que cada x tiene a lo más una imagen y. Esta se puede demostrar matemáticamente considerando que f de x1 es igual a f de x2. ¿Qué quiere decir con esto? Que se evalúen estos dos puntos en la función. Por ejemplo, en primer lugar sería 2 por de x1 más 1 sea igual a la función evaluada en x2. Despejando aquí sería 2 x1 es igual a 2x2 más 1 menos 1. Se me van esos dos, queda 2x1 igual a 2x. Si multiplico toda la ecuación por un medio, se van a ir esos dos y va a quedar que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la función es inyectiva. Luego, tenemos que la función es sobreyectiva si cada y tiene a lo menos un x. Quiere decir que cada imagen tiene a lo menos una preimagen. Y esto se puede ver cuando una función, su gráfica considera todos los valores. Finalmente, una función es biyectiva cuando cumple las dos características anteriores. En este caso, la función f de x igual a x es biyectiva porque para cada imagen existe solo una preimagen y para cada preimagen existe una imagen. Para finalizar, tenemos los siguientes tips respecto a las funciones. En primer lugar, cuando se entregue f de x es igual a algo, esto es lo mismo que decir y es igual a lo que se nos esté planteando. Además, cada función se grafica con los valores críticos. Quiere decir, cuando la función vale 0, ¿qué pasa? Y cuando la función vale 0, ¿para qué x?
Por lo tanto, estas dos herramientas nos van a ayudar a comprender mejor los ejercicios PSU y tener buenos resultados. Bueno, y esto ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Atentos a nuestro canal de YouTube, redes sociales, el PreUCN en Facebook. Hasta la próxima.